¿Alguna vez has oído hablar de la antimateria? En la ciencia, la antimateria es un fenómeno fascinante que desafía nuestra comprensión de la materia y la energía. A primera vista, la antimateria puede parecer sacada de la ciencia ficción, pero es una parte fundamental del universo que ha sido estudiada y confirmada por científicos. Bienvenidos a un nuevo video donde exploraremos en profundidad qué es la antimateria, sus características únicas y los emocionantes posibles usos de esta misteriosa sustancia puede tener en un futuro de la ciencia y la tecnología. ¿Estás listo para comenzar? En la física de partículas se conoce como antimateria al tipo de materia constituida por antipartículas, en lugar de partículas ordinarias. ¿Pero qué son las antipartículas? Pues a cada tipo de partícula se le asocia una antipartícula con la misma masa, pero con cargas físicas opuestas. Por ejemplo, un antielectrón, también llamado positrón, es la antipartícula del electrón, que tiene sus mismas propiedades excepto la carga que es positiva. Los antineutrones, por su parte, son neutrones, pero en sus momentos magnéticos son opuestos. Finalmente, los antiprotones se diferencian de los protones en que tienen carga negativa. Al interactuar, la antimateria y la materia se aniquilan mutuamente, tras unos pocos instantes, liberando enormes cantidades de energía en forma de fotones de alta potencia, y otros parece partículas elementales partícula-antipartícula. Los átomos formados por antipartículas no existen naturalmente en la naturaleza porque, como hemos dicho, se aniquilarían con otra materia ordinaria. Entonces, ¿dónde está la antimateria realmente? La hipótesis científica aceptada supone que en el origen del universo existían materia y antimateria en iguales proporciones. Sin embargo, el universo que observamos aparentemente está compuesto únicamente por partículas y no por antipartículas. Se desconocen los motivos por los que no se han encontrado grandes estructuras de antimateria en el universo. Se cree que existió un proceso por el que la cantidad de materia superó a la de la antimateria según tres hipótesis. 1. Pequeño exceso de materia tras el Big Bang. De acuerdo con esta hipótesis, la materia que constituye actualmente el universo podría ser el resultado de una ligera asimetría en las proporciones iniciales de ambos tipos de materia. Se ha calculado que la diferencia inicial entre materia y antimateria debió ser tan significante como de una partícula más de materia por cada 10.000 millones de parejas partícula-antipartícula. 2. Simetría CP. En 1964, James Cronin y Val Fitch postularon por primera vez en que las partículas y las antipartículas no tienen propiedades exactamente iguales o simétricas. Este fenómeno se denomina violación CP. Un reciente experimento en el acelerador KEK de Japón sugiere que esto quizás sea cierto y que por tanto no es necesario un exceso de materia en el Big Bang. Simplemente, las leyes físicas que rigen el universo favorecen la supervivencia de la materia frente a la antimateria. En este mismo sentido, también se ha sugerido que quizás la antimateria oscura sea la causante de la extinción de la antimateria al interactuar de distinta forma con la materia que con esta. Número 3. Existencias de galaxias de antimateria ligada por la antigravedad. Muy pocos científicos confían en esta posibilidad, pero todavía no ha podido ser completamente descartada. Esta tercera opción plantea la hipótesis de que puede haber regiones del universo compuestas de antimateria. Hasta la fecha, no existe forma de distinguir entre materia y antimateria a las largas distancias, pues no se detectan diferencias en su comportamiento y propiedades. Existen argumentos para creer que esta tercera opción es muy improbable. La antimateria en forma de antipartículas se crea constantemente en el universo, en las colisiones de partículas de alta energía, como por ejemplo con los rayos cósmicos. Sin embargo, estos sucesos son demasiado aislados como para que estas partículas puedan llegar a encontrarse y combinarse. La NASA ha enviado la sonda de espectrómetro magnético ALPHA para buscar rastros de antimateria más compleja, pero pudiesen indicar que todavía existe antimateria en el resto del universo. Sin embargo, los experimentos no han detectado nada hasta la fecha. A pesar de no existir de forma natural en el universo que nos rodea, la antimateria ha sido exitosamente creada en experimentos destinados a la formación de antiátomos. La antimateria, en forma de partícula cargada, se puede contener por una combinación de un campo eléctrico y un campo magnético, en un dispositivo llamado trampa de Penning con trampa iónica. Este dispositivo no puede, sin embargo, contener la antimateria que se compone de partículas sin carga, para lo cual se utiliza una trampa atómica. En particular, una trampa de este tipo puede utilizar el momento
bien sea magnético o el de un dipolo eléctrico, para atrapar las partículas. En cámaras de vacío, las partículas de materia o de antimateria se pueden atrapar y enfriar con radiación láser ligeramente fuera de resonancia, utilizando una trampa magneto-óptica o una trampa magnética. También podrían ser suspendidas con pinzas ópticas, utilizando un haz de láser altamente enfocado, aunque esto no asegura un método de preservación tan a largo plazo como los anteriormente nombrados. En 2011, científicos del CERN lograron preservar algunos cientos de átomos de antihidrógeno durante algo de menos 17 minutos. Pero ¿por qué los científicos quieren crear antimateria? Pues lo cierto es que la misma podría tener varios usos importantes. La principal aplicación de la antimateria es como fuente de energía. Según las ecuaciones de Einstein, la aniquilación de materia y antimateria libera tanta energía que un kilo de materia antimateria aniquilándose sería 10.000 billones de veces más productiva que cualquier reacción química y 10.000 veces más que la fisión nuclear. Por ejemplo, se estima que solo serían necesarios 10 miligramos de antimateria para propulsar una nave a Marte. Lamentablemente, la antimateria está lejos de ser considerada una opción como combustible por su abrumador costo y las dificultades tecnológicas inherentes a su manipulación. Otro uso posible sería en el campo de la medicina. Un estudio del CERN ha descubierto que los antiprotones son 4 veces más efectivos que los protones en la destrucción del tejido canceroso. Se especula incluso con la idea de diseñar microscopios de antimateria supuestamente más sensibles que los de la materia ordinaria. Esta extraordinaria sustancia compuesta por antipartículas en lugar de partículas ordinarias nos lleva a cuestionar nuestra comprensión más fundamental de la materia, la energía y el cosmos. La antimateria, un concepto que parece surgido de las páginas de la ciencia ficción, es en realidad un fenómeno científico real y fascinante. A menudo, lo que parece inalcanzable o irreal en un momento dado se convierte en una realidad posible en el futuro. Lo cierto es que la antimateria es una maravilla científica que desafía nuestras nociones preconcebidas sobre el universo que nos rodea. Las incógnitas en torno a esta misteriosa sustancia y su potencial como fuente de energía y en aplicaciones médicas continúan inspirando investigaciones y experimentos en el campo de la física de partículas. La antimateria nos recuerda que la ciencia es un viaje interminable hacia lo desconocido y que a menudo lo más asombroso está más allá de nuestra imaginación inicial. Y hasta aquí el video de hoy. Gracias por habernos acompañado, esperamos que lo hayas disfrutado y hayas aprendido algo nuevo. Nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego.